Mi familia intentó robarme mi herencia de $2.100.000 cuando todavía era menor de edad. En mi cumpleaños número 18, a la medianoche, firmé un documento que hizo que su plan colapsara por la mañana. Mi papá dio unos golpecitos en su copa de vino a las 7:14 de la noche, justo en medio de mi cena de cumpleaños, y supe exactamente lo que iba a pasar. Lo supe por la forma en que me había estado observando toda la noche. No era la forma en que un padre mira a su hija cumplir 18 años, con esa ternura agridulce que había visto en los rostros de otros papás en los momentos importantes de otros niños. Me estaba mirando como miras una puerta cuando no estás seguro de que esté cerrada con llave, revisando, evaluando de nuevo, haciendo el cálculo. 20 personas en la mesa, la buena vajilla de mi mamá Karen, el centro de mesa que había encargado a la florista, rosas blancas y eucalipto, que siempre me habían gustado. Un detalle que, en retrospectiva, se sentía casi cruel. El esfuerzo que había puesto en las flores mientras lo que venía ya estaba en marcha. Mi tío Wade estaba en el extremo opuesto, junto a su esposa Connie. Ya iba por su tercera copa de Merlot desde antes de que nos sentáramos, y había una soltura en su boca que reconocí como confianza. La confianza de un hombre que cree que lo difícil ya está hecho. Papá se puso de pie, carraspeó. Solo quiero tomar un momento, dijo, con la voz que usaba para los brindis y los anuncios en la iglesia, y en cualquier situación en la que quería sonar como el adulto razonable en la sala, para hablar de algo que la familia ha estado trabajando juntos. Como muchos de ustedes saben, perdimos a mamá y papá esta primavera pasada. Hizo una pausa, dejó que el murmullo de reconocimiento comprensivo recorriera la mesa. Y como familia, hemos estado tomando algunas decisiones sobre su patrimonio. Algunas decisiones difíciles. Otra pausa. Pero Wade y yo estamos felices de decir que hemos llegado a una buena resolución sobre la cabaña, hemos aceptado una oferta, se cierra en 30 días. Me miró directamente a mí, a través de las rosas blancas, la buena vajilla y las 18 velas en el pastel que aún no se había cortado. Iris entiende, ¿verdad, cariño? La mesa estaba muy callada. Tomé mi tenedor, lo volví a dejar. Yo nunca estuve de acuerdo con nada, papá. Su sonrisa no cambió, pero su mandíbula sí. Esto es lo que mi padre, Greg Tomaine, sabía sobre su hija Iris, de 18 años en esa cena de cumpleaños. Yo era callada, mantenía mis calificaciones altas sin hacer un escándalo por eso. No discutía en la mesa. Por lo general no hacía escenas. Había pasado toda mi infancia siendo la de bajo mantenimiento, la que resolvía las cosas sola, la que no necesitaba que la llevaran a actividades, ni que le recordaran hacer la tarea, ni que la tranquilizaran cuando estaba emocionalmente alterada. Según su evaluación, yo era confiable, manejable, fácil. También sabía, o creía saber, que yo tenía 17 años durante 3 meses más después de que mis abuelos murieron en mayo. Y en su manera de entender el mundo, tener 17 significaba ser impotente. Tener 17 significaba que esperabas en la sala de espera mientras los adultos se encargaban de las cosas. Tener 17 significaba que te decían lo que ya se había decidido, no te consultaban sobre lo que se iba a decidir. Estaba equivocado en todo eso, pero déjame retroceder al principio, porque esta historia no empieza con una cena de cumpleaños. Empieza en un closet del pasillo que olía a cedro y a cobijas viejas. Un martes por la tarde, a finales de mayo, 3 días después de que enterramos a mi abuela Ruth, mis abuelos, Ruth y Harold Ted Tomaine, eran dueños de una cabaña frente al lago en los bosques del norte de Wisconsin que había estado en la familia desde 1987, 3 recámaras, un porche con mosquitero, un muelle que había que reemplazar cada 5 años, y una vista al agua al amanecer que nunca he podido describir adecuadamente a nadie que no la haya visto. Valía, a precio de mercado actual, aproximadamente $450,000. También era, como descubriría después, lo menos importante que habían dejado atrás. La semana después del funeral, mi mamá me pidió que la ayudara a limpiar la casa de mi abuela. No a mi papá, no a Wade, a mí. Esto no fue un accidente. Yo era la que había estado más cerca de Ruth, la que pasaba los veranos en la cabaña, la que se sentaba con ella en el hospital durante los últimos 4 meses. También era, como mi papá solía decir frecuentemente sin que fuera un cumplido, organizada. Ruth tenía muchas cosas. Alguien organizada tenía que ordenarlas. Así que ahí estaba yo un martes, revisando el closet del pasillo, ese donde las colchas estaban apiladas en 4 niveles en la repisa de arriba, el que olía a bloques de cedro y a algo floral que nunca he podido identificar y probablemente nunca podré. Cuando encontré la tarjeta de presentación, estaba escondida detrás de las colchas. No se cayó por accidente. Fue colocada deliberadamente. Yo sé la diferencia. Pones algo detrás de una pila de colchas cuando quieres que lo encuentre la persona que hace el trabajo cuidadoso de limpiar, no la persona que hace el trabajo rápido de vaciar. Mi abuela sabía en qué categoría caía yo. Margaret Caldwell, abogada, Caldwell y Asociados, planificación patrimonial y administración de fideicomisos, fideicomiso familiar Tete y Mane. Esa última línea, fideicomiso familiar Tete y Mane, se quedó en mi estómago por un momento como algo frío. Le di la vuelta a la tarjeta. En la parte de atrás, con la letra de mi abuela, pequeña y precisa, el tipo de letra que viene de una generación que tomaba la caligrafía en serio, había 4 palabras: llámala. Ella sabe. Me quedé mucho tiempo parada en ese closet. Luego guardé la tarjeta en mi bolsillo y seguí ordenando las colchas. Llamé a Margaret Caldwell a la mañana siguiente desde mi auto en el estacionamiento de la escuela a las 7:43 a.m. antes de la primera clase. Margaret Caldwell había estado ejerciendo derecho sucesorio en Wisconsin durante 22 años.
Ella fundó Caldwell y Asociados en 2009 después de una década en una firma más grande, especializándose en fideicomisos irrevocables y planificación patrimonial multigeneracional. Tenía una voz que sonaba como la de alguien que había dado malas noticias a muchas personas y había aprendido a hacerlo de manera directa, sin suavizar el golpe, pero tampoco oscurecer la información. Iris T. Tomaine dijo cuando le dije quién era: he estado esperando tu llamada. Lamento lo de tus abuelos, eran buenas personas. Gracias, respondí. La tarjeta decía que usted sabe algo. Una breve pausa. Sé bastante. Tus abuelos establecieron un fideicomiso irrevocable hace 6 años. El fideicomiso irrevocable de la familia T. Tomaine, fechado el 14 de marzo de 2018, bienes incluidos en el fideicomiso al momento de su creación. La cabaña frente al lago en 4417 Lakeview Road, valuada en ese entonces en $310,000. Una cuenta de ahorros con un total de $340,000. Y un portafolio de inversiones que, según el estado de cuenta del último trimestre, había crecido a aproximadamente $1,410,000. Hice las cuentas en mi cabeza. Mis manos se quedaron muy quietas en el volante. Los activos totales del fideicomiso, continuó Margarita, actualmente están valuados en aproximadamente $2,100,000. Eres la única beneficiaria designada. La primera campana sonó dentro del edificio, amortiguada, lejana. Mi papá, dije, y mi tío no tienen ningún derecho legal, dijo Margarita. La cabaña fue transferida al fideicomiso en 2018 y nunca ha sido parte del patrimonio personal de tus abuelos. No puede pasar por el proceso de sucesión. No puede ser heredada, vendida ni transferida por nadie más que la fideicomisaria designada, que soy yo, actuando de acuerdo con los términos del fideicomiso y en tu nombre como beneficiaria. Ellos no lo saben, dije. No, tus abuelos fueron muy deliberados al respecto. Querían que tuvieras la oportunidad de entender la situación antes de que tu padre y tu tío se involucraran. Ella hizo una pausa. Debo decirte que, según los términos del fideicomiso, obtienes todos los derechos de beneficiaria y la capacidad de tomar decisiones sobre los bienes del fideicomiso en tu cumpleaños número 18. Hasta entonces, yo actúo como única fideicomisaria. Mi cumpleaños es en 3 meses. 14 de septiembre, confirmó ella. Sí. Me quedé sentada en mi auto otros 4 minutos después de que colgamos. Sonó la segunda campana. Llegué tarde a química avanzada. Fui de todos modos. Necesitaba algo para ocupar mis manos. Durante 2 meses observé y no dije nada. Mi papá y mi tío Wade, en las semanas después del funeral, se habían enfocado cada vez más en la cabaña. Escuché las conversaciones en fragmentos, voces bajas en la cocina, una llamada telefónica que papá contestó en el patio trasero y que terminó abruptamente cuando me vio en el porche. Una cena donde Wade mencionó la propiedad de Northwoods 3 veces en 40 minutos y seguía mirando a mi papá de una manera que sugería que ya habían tenido una conversación más larga de la que yo no formé parte. Me dije a mí misma que era el duelo, que estaban procesando la pérdida enfocándose en la logística. Me repetí eso hasta el sábado de julio cuando llegué temprano de casa de una amiga y los escuché a través de la puerta del garaje. Necesito explicar la distribución de nuestra casa. La puerta de la cocina al garaje tiene un hueco en la parte de abajo. El burlete necesitaba ser reemplazado desde hacía 2 años y mi papá seguía diciendo que lo arreglaría. Y cuando alguien está en el garaje hablando en un volumen normal, puedes escucharlos claramente en la cocina si estás parada en el ángulo correcto cerca de la estufa. Yo estaba sirviéndome un vaso de agua. Primero escuché la voz de Wade. Ridgeline está lista para avanzar. Quieren cerrar antes de que termine el año por cuestiones de impuestos. Si podemos regularizar el título de propiedad y tener los papeles en orden para septiembre, estamos hablando de $450,000, a dividir entre 2. Mi papá preguntó, ¿y qué pasa con Iris? Wade, sin una pausa lo suficientemente larga como para sugerir que realmente había considerado la pregunta. Tiene 17 años, Greg. Literalmente no puede hacer nada. Para cuando cumpla 18, el trato ya estará hecho. Le damos $50,000 para la universidad. Debería estar agradecida. Dejé mi vaso de agua sobre la barra sin hacer ruido. Tenía las manos frías, no temblorosas, frías. Ese frío particular que llega cuando tu cuerpo está procesando algo a lo que tu mente aún no le cae el 20. Mi tío había firmado un contrato de compra con una desarrolladora inmobiliaria llamada Ridgeline Properties por una cabaña que no le pertenecía, usando un título de propiedad que no podía presentar, por $450,000. Y planeaba terminar antes de que yo pudiera hacer algo al respecto. Subí las escaleras. Me senté en mi cama. Pensé durante mucho tiempo. Luego le mandé un mensaje a Margaret Caldwell con 2 palabras. Se apresuran. Su respuesta tardó 3 minutos. Eso lo esperaba. Ven el sábado. Prepararemos todo. La oficina de Margaret Caldwell estaba en un edificio victoriano en la calle principal de un pequeño pueblo a 40 minutos del nuestro. Paneles de madera oscura, estanterías de libros del piso al techo, una planta de caucho en la esquina que había estado ahí tanto tiempo que ya alcanzaba el techo. El tipo de oficina que parece la viva imagen de la autoridad. Tenía el cabello corto y canoso, lentes para leer colgados de una cadena, y la actitud tranquila y enfocada de alguien que jamás se ha sorprendido por lo que un familiar es capaz de hacer por dinero. Me explicó todo un sábado por la mañana a finales de julio, con una libreta legal amarilla y una pluma negra, y con la clase de paciencia que sugería que ya había hecho esto antes.
como si ya antes hubiera estado sentada frente a una persona joven que acababa de descubrir que los adultos en su vida no eran lo que parecían, y hubiera decidido que la información era más útil que el consuelo. Tu padre y tu tío enfrentan un problema importante, dijo ella. Wade ha firmado un acuerdo de compra con Ridgeline Properties por una propiedad de la que no tiene título. No puede presentar un título de propiedad libre de cargas porque la propiedad ha estado en un fideicomiso irrevocable durante 6 años. Ella dio golpecitos en el blog de notas legal. Cuando los abogados de Ridgeline hagan el estudio de títulos, lo cual harán antes del cierre, descubrirán el fideicomiso. En ese momento, el acuerdo de compra fracasa. Wade queda expuesto a sanciones por incumplimiento de contrato. Ella hizo una pausa. El contrato, que ya revisé, especifica $45,000 en sanciones por no entregar un título de propiedad libre de cargas. Lo firmó sin un abogado. Ella me miró por encima de sus lentes de lectura. Wade usó un agente inmobiliario y un contrato estándar. No hizo que un abogado lo revisara. Una pausa que contenía mucho significado. Yo no habría aconsejado eso. ¿Qué hay del sello de notario falsificado? Esta fue la parte que me hizo sentir un vacío en el estómago cuando me enteré. Mi primo, Derek, el hijo de Wade, que tenía 23 años y me debía aproximadamente $200 que le había ganado en fantasy football y que aparentemente había decidido que la lealtad familiar tenía un límite monetario, me había llamado la semana anterior, un poco borracho, solo un poco, lo suficientemente culpable como para hablar. Papá encontró a alguien, dijo Derek, alguien que va a notarizar una escritura express de cesión de derechos, para que parezca que la abuela y el abuelo transfirieron la propiedad fuera de cualquier fideicomiso o lo que sea. Les está pagando $2,000. Grabé la llamada. La app estándar de notas de voz de un Samsung Galaxy A54, guardada en la copia de seguridad en la nube. Se lo conté a Margaret. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. Ella no parecía sorprendida. Una notarización fraudulenta es un asunto penal. Eso está fuera de mi área de práctica, pero puedo decirte que es un delito grave en Wisconsin. Dependiendo de su implicación, también podría exponer la licencia inmobiliaria de tu tío a una revocación. Ella dejó su pluma. Esto es lo que necesito que entiendas, Iris. En tu cumpleaños número 18, obtienes plenos poderes como beneficiaria del fideicomiso. Puedes aceptar los activos del fideicomiso, y tu estatus se vuelve inequívoco e inatacable. Presentaré un aviso de gravamen sobre la propiedad la mañana de tu cumpleaños, lo que marcará el terreno en la oficina del registro del condado. Si tu tío intenta registrar cualquier documento contra esa propiedad, se topará con una pared, dije. Exactamente. Ella casi sonrió. Llevo 22 años dedicándome a esto. Nunca he visto que un fideicomiso irrevocable sea impugnado con éxito cuando los otorgantes tenían plena capacidad legal al momento de su creación. Tus abuelos establecieron este fideicomiso hace 6 años. Tengo toda la documentación que confirma su capacidad. Tu papá y tu tío pueden contratar abogados, gastarán más dinero en honorarios legales de lo que vale la propiedad y perderán. Ella cruzó las manos sobre el bloc de notas. Mi recomendación es que no digas nada entre ahora y tu cumpleaños. ¿Puedes hacer eso? Pensé en sentarme frente a mi papá en la cena, en ver a Wade reír, rellenar su copa de vino y actuar como si el mundo fuera exactamente como él había decidido que fuera. Sí, respondí. Manejé a casa con la ventana abajo, aunque era julio y hacía 33 grados y el aire acondicionado de mi Honda Civic 2009 había dejado de funcionar. Dejó de funcionar el verano anterior. Necesitaba sentir algo. La noche antes de mi cumpleaños, manejé sola a la cabaña. 4 horas salí a las 8 p.m. y llegué justo antes de la medianoche. Los caminos en los bosques del norte se ponen muy oscuros. Sin luces en las calles, el dosel de los árboles a ambos lados, el brillo ocasional de unos ojos desde la zanja. Los había manejado cientos de veces con mis abuelos. Conocía cada curva. Me estacioné en el lote de grava y me senté en el muelle en la oscuridad por un rato. El lago estaba absolutamente quieto. No había luna, pero sí había estrellas. Ese tipo de cielo que solo ves cuando estás lo suficientemente lejos de la ciudad. Tantas estrellas que parece increíble, como si alguien se hubiera pasado. Mi abuelo Harold me enseñó a identificar constelaciones en este muelle. Él tenía un apuntador láser verde que usaba para trazar los contornos, moviéndolo despacio para que yo pudiera seguirlo. Había sido un maestro paciente, paciente de esa manera en que algunas personas lo son cuando han decidido que algo vale la pena. Pensé en la tarjeta escondida detrás de las colchas, las 4 palabras en la parte de atrás. Llámala, ella sabe. Mi abuela lo había sabido hace 6 años, cuando ella y Harold establecieron ese fideicomiso, que algo así podría pasar. Conocía lo suficiente a su hijo como para planear a su alrededor. Me conocía lo suficiente como para saber que yo sería la que limpiaría el closet. A medianoche, abrí la videollamada con Margarita en mi teléfono. Ella estaba en su oficina en casa, con estanterías detrás de ella, la misma energía de planta de caucho, y tenía la documentación de aceptación lista para compartir pantalla. Feliz cumpleaños, dijo. Gracias, respondí. ¿Lista? Miré hacia el lago, a las estrellas, al muelle que necesitaría ser reemplazado de nuevo en 2 años más. Sí, respondí. Firmé con mi dedo en la pantalla del teléfono, lo cual se sintió absurdamente informal para algo tan importante, y el sistema de Margarita lo registró con la hora a las 12:01 a.m. del 14 de septiembre listo. Yo era la beneficiaria legal del fideicomiso irrevocable familiar Teddy Mane. 2.1 millones en activos. La cabaña, los ahorros, las inversiones, míos. En su dúplex al otro lado de la ciudad, mi tío Wade ya estaba dormido en su cama, según lo que después supe por Derek. La escritura de renuncia falsificada estaba en una carpeta sobre su mesa de cocina, lista para el luto. Él no tenía idea
idea. Yo me quedé sentada en el muelle otra hora más. Luego manejé las 4 horas de regreso a casa. Llegué a las 5:00 am, dormí 2 horas y desperté con mi mamá preparándome el desayuno de cumpleaños. Hotcakes con chispas de chocolate. Ella lo había recordado. Otro detalle que se sentía casi cruel. Margarita Caldwell fue la primera en entrar por la puerta de la oficina del registro del condado a las 8:00 am el 14 de septiembre. Esto es lo que sé por lo que ella me contó después y por los documentos que he revisado desde entonces. Ella presentó el aviso de gravamen en el mostrador de registro a las 8:03 am. La empleada, una mujer llamada Deborah Krause, con 12 años en el condado, lo procesó y le puso el sello de hora a las 8:11 am a las 8:11 am. La parcela en 44.117 Camino Lakeview fue marcada. Se anotó la carga fiduciaria. Gravamen registrado. La propiedad quedó, para cualquier propósito legal práctico, congelada. Ninguna escritura, transferencia o documento de título podía ser registrado en su contra sin antes resolver la reclamación del fideicomiso. Margarita entonces se sentó en la sala de espera con su portafolio, sus lentes para leer y una taza de café que había traído de la cafetería de al lado y esperó. A las 9:05 am, el tío Wade entró. Sé lo que él llevaba puesto porque hay una cámara de seguridad en el vestíbulo de la oficina del registrador del condado y mi abogada después obtuvo las grabaciones como parte del paquete de documentación. Jeans oscuros, un suéter polar verde de Patagonia, una carpeta de papeles bajo el brazo con la confianza de un hombre que piensa que la parte difícil ya pasó, se acercó al mostrador, le entregó su carpeta a Deborah Krause. Ella tecleó el número de parcela, lo volvió a teclear, miró su pantalla. No puedo registrar este documento, señor, dijo. La propiedad en 4417 Lakeview Road está en un fideicomiso irrevocable. Hay un aviso de gravamen registrado desde esta mañana a las 8:11 am. Giró un poco la pantalla, como para mostrársela, aunque no hacía ninguna diferencia. La fideicomisaria registrada es una Margarita Caldwell. La mano de Wade se apoyó plana sobre el mostrador. He pensado en esa imagen muchas veces desde entonces. Su mano, plana sobre el mostrador. El momento en que la forma de la realidad cambió y él sintió el cambio antes de entenderlo. Eso es imposible, dijo. La documentación del fideicomiso se estableció en 2018, dijo Deborah. Está en el registro público, señor. Desde la sala de espera, Margarita se puso de pie. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Ella simplemente se quedó de pie para que él pudiera verla y dejó que la geometría de la habitación explicara todo lo que hacía falta explicar. Wade la miró fijamente. Luego se dio la vuelta y salió. Mi papá me llamó a las 9:22 am. Yo estaba en la cocina. Mis hotcakes de cumpleaños todavía estaban en la barra. Dejé que sonara 2 veces. Respiré hondo y contesté. ¿Qué hiciste? No era una pregunta. Las palabras de un hombre que ya sabe la respuesta y está ganando tiempo para sentir algo diferente a lo que está sintiendo. Acepté lo que la abuela y el abuelo me dejaron. Dije, eso es todo. Esa cabaña le pertenece a nuestra familia. Su voz se quebró un poco al decir familia, y me di cuenta. Lo guardé en la parte de mí que seguía siendo su hija y que procesaría esto durante años. Soy su hijo, Iris. Soy su hijo. Ellos me lo dejaron a mí, papá. Mantuve mi voz neutral. Margaret me había aconsejado eso, neutral. Ni fría, ni disculpándome, solo neutral. No porque no te amaran, sino porque no confiaban en ti para encargarte de eso. El silencio que siguió fue tan largo que pude escuchar por la ventana de la cocina el sistema de aspersores del vecino cambiando de zona. 3 ciclos completos. Vamos a pelear esto, dijo. Es un fideicomiso irrevocable, respondí. Se estableció en 2018 cuando tanto la abuela como el abuelo tenían plena capacidad legal documentada. Ni siquiera yo puedo disolverlo sin una orden judicial y ningún tribunal va a conceder una. No hay nada que deshacer, papá. Antes de que pudiera responder, la voz de Margarita se escuchó por mi altavoz. Siguiendo su consejo, la llamé antes de que mi papá me llamara y dejé la línea abierta. Mi teléfono estaba en silencio sobre la mesa de la cocina. Señor T. Tremaine, dijo ella, clara y profesional, habla Margarita Caldwell. Impugnar un fideicomiso irrevocable de 6 años con plena capacidad documentada del otorgante costará significativamente más en honorarios legales que el valor total de los activos del fideicomiso. Mi recomendación, como le daría a cualquier cliente, es que no persiga una demanda. Hubo un silencio, luego un clic. Dejé mi teléfono sobre la mesa. En algún lugar al otro lado de la ciudad, como supe después, Wade estaba en su propio teléfono con el contacto de Ridgeline Properties, y esa conversación no iba bien. Los abogados de Ridgeline ya habían hecho el estudio de títulos, un procedimiento estándar que iniciaron semanas atrás, y habían descubierto el gravamen del fideicomiso antes del fallido intento de registro de Wade esa mañana. Las penalizaciones por incumplimiento de contrato eran de $45,000. El abogado interno de Ridgeline estaba preparando la carta de requerimiento. El sello de notario falsificado fue detectado cuando Deborah Krause, curiosa después de los acontecimientos de la mañana, buscó el número de licencia de notario en la escritura de renuncia que Wade había presentado. Resultó que estaba suspendida. El notario en cuestión tenía su licencia suspendida desde hacía 8 meses por un asunto no relacionado, lo que significaba que cualquier documento que hubiera notariado desde entonces era legalmente inválido. Y el acto de presentar un documento con una notarización fraudulenta en una oficina de registro gubernamental es, en Wisconsin, un delito grave de clase H. La oficina del registrador del condado remitió el caso al fiscal del distrito a las 10:15 am. La licencia de bienes raíces de Wade, él tenía una, nunca había hecho mucho con ella, pero la usó para negociar él mismo el trato de Ridgeline. Fue señalada para investigación por el Departamento de Seguridad y Servicios Profesionales de Wisconsin esa tarde, después de una llamada de los abogados de Ridgeline.
Todo esto sucedió mientras yo estaba en mi propia cena de cumpleaños, viendo a mi papá golpear su copa de vino. Así es como se ve una cena de cumpleaños cuando tienes información que está reorganizando cada relación en la mesa. Las rosas blancas de mi mamá, la tercera copa de Merlot de Wade para cuando nos sentamos, mi primo Derek, quien me advirtió sobre la escritura falsificada y que al parecer pasó los últimos 3 meses decidiendo que la culpa era peor que la traición, sentado al otro extremo de la mesa sin mirar a los ojos a su papá. Mi papá, que estaba actuando con normalidad con el esfuerzo concentrado de alguien que camina sobre hielo, probando cada paso, y yo, comiendo mi ensalada, mirando el reloj. Cuando papá se levantó a las 7:14 p.m. y tocó su copa, yo ya había hecho, según mi cuenta, 14 respiraciones profundas desde que me senté. La amable doctora Ose. No era la misma doctora Ose, lo supe después, pero me gustó la coincidencia. El tipo de respiraciones que haces cuando necesitas quedarte dentro de ti misma en vez de fuera de ti. Él hizo su brindis. Decisiones difíciles. Buenas resoluciones. Aceptó una oferta. Se cierra en 30 días. Me miró a través de las rosas blancas. Iris entiende. ¿Verdad, cariño? Tomé mi tenedor, lo volví a dejar. Yo nunca acepté nada, papá. La mesa se quedó en completo silencio. Wade dejó su copa de vino. Mi mamá me miró, luego miró a mi papá, luego al centro de mesa. Iris, empezó mi papá. La cabaña está en un fideicomiso irrevocable, papá. Lo ha estado desde 2018, abuela, y abuelo lo establecieron. Margarita Caldwell es la fideicomisaria. Acepté el estatus de beneficiaria anoche a la medianoche. Lo dije como Margarita me enseñó a decir cosas difíciles, hecho por hecho, sin adornos. No hay ninguna oferta que pueda cerrarse. No hay ningún título que transferir. El tío Wade firmó un acuerdo de compra sobre una propiedad que no le pertenece. La palabra no cayó en la habitación como si algo hubiera sido dejado caer. El rostro de Wade pasó por 3 colores distintos en aproximadamente 4 segundos. Nunca antes había visto el rostro de una persona hacer eso en tiempo real. Rojo, luego blanco, luego un tono grisáceo que parecía lo que pasa cuando el cuerpo desvía la sangre de la superficie. Tú... Se detuvo, volvió a empezar. No sabes de lo que estás hablando. La oficina del registro del condado marcó el gravamen a las 8:11 de la mañana, dije. Los abogados de Ridgeline tendrán los resultados de la búsqueda de título. La penalización por incumplimiento de contrato en tu acuerdo de compra es de $45,000. Lo miré. Leí el contrato. Derek me envió una copia. Derek, en el extremo opuesto de la mesa, estaba estudiando el mantel con la atención concentrada de alguien que realmente deseaba estar en otro lugar. Wade se volvió hacia su hijo. La expresión en su rostro es algo que no voy a describir en detalle, porque hay cosas que suceden en las mesas familiares que pertenecen a una categoría de dolor privado, incluso cuando la persona que las causó es también la persona que fue descubierta. Mi papá no había hablado desde que empecé a hablar. Ahora lo miré. Él estaba mirando la mesa, su copa de vino, el centro de mesa, cualquier cosa menos a mí. Me lo dejaron a mí, papá, dije de nuevo, esta vez más suave, porque lo decía en serio cuando dije que no era porque no lo amaban. Creo que eso era verdad. Creo que mis abuelos amaban a su hijo, y lo miraron, honestamente y con claridad, y de todos modos tomaron una decisión diferente. Le pidieron a Margaret que lo cuidara y me dejaron la tarjeta. Él levantó la mirada. ¿Qué tarjeta? Detrás de las colchas en el closet del pasillo, dije. Ella la puso ahí sabiendo que yo sería quien la encontraría. Hice una pausa. Ella conocía a papá. Lo había sabido desde hace mucho tiempo. La mesa quedó completamente en silencio. Entonces mi mamá se levantó y empezó a recoger los platos que no estaban terminados, que es lo que hace cuando no sabe qué más hacer con las manos. Nadie cantó las mañanitas. El pastel, de chocolate, con betún de mantequilla y 18 velas, se quedó en la barra. No sé qué pasó con él al final. Me fui a las 8:30. Manejé hasta el Quick Trip que estaba a 2 millas. Me senté en el estacionamiento y llamé a Margaret. ¿Cómo te fue?, preguntó ella. Él dijo, Iris entiende. Yo dije, sí, justo enfrente de todos. Una pausa. ¿Y tú? ¿Entiendes? Lo pensé un momento. Pensé en la cara de mi papá cuando empecé a hablar. En la forma en que Wade miró a Derek, esa mirada en particular, en mi mamá recogiendo los platos, en un pastel de cumpleaños con 18 velas sin encender. Entiendo que ellos pensaban que yo no podía hacer nada, dije. Y sí podía. Escuché el suspiro de Margaret. No fue exactamente una risa, pero fue algo parecido. El suspiro de una mujer que ha pasado 22 años ayudando a personas cautelosas a proteger las cosas que importan de quienes quieren quitárselas. Tu abuela, dijo, fue una de las personas más inteligentes que he conocido en este negocio. Planeaba todo, pensaba en cada posibilidad. Una pausa, pensaba en ti más que nada. Me quedé sentada en ese estacionamiento de Quick Trip por otros 20 minutos. Luego manejé a casa, fui a mi cuarto y dormí 11 horas. Ahora es marzo. La licencia inmobiliaria de mi tío Wade fue suspendida mientras se investiga la notarización fraudulenta. La oficina del fiscal del distrito en el condado está avanzando hacia presentar cargos. Desde el mes pasado, el cargo actual es fraude criminal, un delito grave de clase H que conlleva hasta 6 años de prisión. Su abogada, porque por fin contrató una, ha estado en conversaciones con la fiscalía sobre un acuerdo de culpabilidad. No sé los detalles, no necesito saberlos. Ridgeline Propiedades cobró su penalización de $45,000 por incumplimiento de contrato y siguió adelante. Ya comenzaron la construcción de otro desarrollo frente al lago en otro condado. No parece que lo tomen de manera personal. Mi papá y yo no hemos tenido una conversación real desde la cena de cumpleaños. Me mandó un mensaje en noviembre. Espero que estés bien. Le respondí, lo estoy. Espero que tú también.
Creo que ambos estamos diciendo la verdad de la manera en que somos capaces en este momento. La cabaña es mía. Pasé una semana ahí en febrero, sola, algo que nunca había hecho antes. Los bosques del norte en febrero tienen una quietud muy particular. El lago está congelado, los árboles cubiertos de nieve, todo muy silencioso y muy presente. Reavivé el fuego en la chimenea de la sala, me senté en la silla de mi abuelo y miré el lago a través de la ventana y pensé en el apuntador láser verde, y en las constelaciones, y en un hombre que creía que algunas cosas valían la pena tomarse el tiempo para transmitirlas correctamente. Las inversiones están siendo gestionadas por un asesor financiero llamado James Okafor, CFA, recomendado por Margaret. Es conservador, que es lo que quiero en este momento. La cuenta de ahorros está generando intereses, el fideicomiso está intacto.